Acuerdos, negociaciones, consensos. El triunfo de Mauricio Macri en la elección del domingo pasado inaugura un diccionario nuevo en la política cotidiana, en la política corriente de la Argentina. Venimos de 12 años en los que esos términos estaban absolutamente desterrados y habían sido reemplazados por otros términos confrontación, antagonismo, antagonistas, democracia agonista. Hay un cambio de cultura política notable a partir del domingo próximo. ¿La Argentina estará en condiciones de hacer un tránsito no traumático, sin traumas, de una cultura política de enfrentamiento a una política democrática de consensos, deliberativa en el sentido del diálogo y de la toma de decisiones a partir del intercambio? Ese es uno de los grandes interrogantes que abre la elección. Sobre todo por el exiguo margen que terminó cosechando Macri por sobre Scioli. Ganó por alrededor de unos 3 puntos cuando todas las encuestas, que esta vez acertaron el orden de llegada, de prelación, no dieron con el número que separaba a Macri de Scioli. Las encuestas habían hablado de una diferencia de 10 puntos. Esto reconocía la gente del PRO unas horas antes de la elección, el jueves, viernes antes de la elección, sostenían que no había ninguna encuesta que diera menos de 10 puntos de diferencia y algunas otras incluso hablaban de bastante más. El escenario está un poco más estrecho para el nuevo gobierno y si bien esos conceptos, negociación, acuerdo, consensos, ya estaban previstos para la etapa que venía, ahora parecen un poco más candentes. La llave de todo esto no solamente la tiene el gobierno de Macri y sus equipos económicos que llevarán a la Argentina a salir seguramente o procurarán dejar a la Argentina fuera de un proceso de estancamiento que llega 4 años. Otra de las llaves importantes la tiene el peronismo, el gran actor, el actor central de la política argentina que irá al llano una vez más, una de las pocas veces que deberá ocupar el llano y que deberá ver por primera vez en la historia, casi en un siglo de política en Argentina, hablamos de política moderna y política del pasado, del siglo pasado, del principio del siglo pasado, un partido que no pertenece ni a su fuerza ni a la de su rival histórico, el radicalismo. Bueno, es la emisión número 74 de Divina Comedia, nueva etapa, la iniciamos con Ezequiel Burgo, a mi derecha, y con Ignacio Olivera Dol. Vamos a procurar hacer una mirada sobre qué presenta la Argentina después del domingo, cuáles son los ejes del próximo gobierno, algunos de los cuales ya anticipó el presidente electo Mauricio Macri, en un encuentro con periodistas en la usina de arte de La Boca que ha tenido un valor simbólico realmente relevante. Macri habló cerca de 1 hora, 50 y pico de minutos con una buena cantidad de periodistas después de un tránsito muy complejo, muy difícil en la relación entre la prensa, los periodistas y el poder político. Parece que Macri estaba dispuesto a inaugurar una nueva etapa en ese sentido, ¿no? Así es, Walter. 2 comentarios sobre tu introducción. Sí. Te quería compartir con ustedes. Uno es sobre lo que dijiste acerca del peronismo y el rol del peronismo y la reconstrucción, si es que el término le cabe para el peronismo en los próximos meses, ¿no? O en el próximo periodo, este periodo que se inicia, uno es que Scioli hizo una buena elección y obtuvo una cantidad de votos que me parece que no lo beneficia a Sergio Massa, al menos a priori, como para ubicarse como líder claro del peronismo, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, bueno, está claro que el resultado reconfigura un poco el peronismo. Eso iba a ocurrir. Con una derrota de Scioli iba a pasar que el peronismo va a tener una nueva reconfiguración. Ahora, esta reconfiguración seguramente no va a ser la misma que uno hubiera imaginado con Scioli perdiendo por 10 puntos. Claro, exactamente. Claro. Y el segundo punto es que el peronismo es cierto que ha perdido, incluso en la provincia de Buenos Aires, pero en el Congreso entiendo yo que va a seguir siendo, va a ser la primer minoría y va a tener mayoría en el Senado, con lo cual el peronismo tiene plataformas institucionales como para
no solamente pensar en reconstruir su poder de cara a las elecciones del 2019, sino de cara al 2017. No son dos herramientas menores las que tiene a disposición. Eso por un lado. Y el otro comentario que te quería hacer acerca de tu introducción, vos comenzás hablando sobre la conciliación, una nueva etapa, el diálogo que buscaría Mauricio Macri. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Porque el gobierno de Macri va a convivir en un espacio, si se quiere, en el área metropolitana, con gobiernos de su mismo signo político, con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. En un hecho inédito, ¿no? Con lo cual no hace falta tanto diálogo, ¿no? Digo, para gestionar a la hora de gobernar, es como que ahí fluiría todo, ¿no? Sí, es la gran ventaja con la que cuenta Macri. Macri tiene la dificultad que, como decíamos, no se le presentó a ningún otro gobierno hasta el momento, de iniciar un mandato de 4 años con minoría en la Cámara de Diputados. ¿No? Incluso si Macri hiciera una alianza con el masismo, con el peronismo no kirchnerista, tampoco podría llegar a los votos necesarios para sacar una ley por mayoría simple. Así es. De cualquier manera, lo que decís es cierto. Macri, si bien tiene un déficit de origen que va a ser no contar con el Senado, como ocurrió con la mayoría de los gobiernos no peronistas, con la Alianza y con Alfonsín, con mayorías en el Senado, sino, si bien tiene esa dificultad, Macri cuenta, como suele decir el gitano Cavalieri, el secretario de Comercio, con la lapicera y con los granaderos. Cavalieri suele decir que cuando el presidente se sienta, tiene la lapicera, los 2 granaderos atrás, ya independientemente de la oposición que tenga, es algo para tener en cuenta, ¿no? Para mí hay 2 conclusiones también que dejaron un poco las elecciones, que es el hecho, de lo acotado del margen con el que gana Macri, que deja un peronismo fortalecido que lo obliga a negociar y que pone en duda un poco la gobernabilidad en la que estaban esperando por lo menos los sectores empresarios y económicos y los mercados, y que de hecho se vio, que después por ahí lo podemos hablar un poco, que en esta semana en cómo reaccionaron las acciones en la bolsa, de cómo ahora hay todo un sector de la economía que está esperando un poco a ver cuáles son los márgenes de acción que tiene Macri como para llevar adelante las medidas que tenía pensadas. Y por el otro lado también el hecho de que desaparezca, por lo menos en la gestión, una generación política que nos estuvo acompañando durante todos estos años. Eso es un hecho también es notable, un poco, ¿no? La materialización, para mí, del el que se vayan todos del 2001. O sea, la gente terminó votando un poco en contra de toda una clase política. Sí. ¿No? Es muy interesante lo que decís, y me hace pensar en un episodio que pasó ayer, y fue el tan comentado editorial del diario La Nación en relación a los juicios por la represión de los años 70. La impresión que a mí me quedó es que, además de tratarse de un editorial que fue bastante confuso, no quedaba demasiado claro hacia dónde iba, aunque insinuaba un cierre de ciclo en ese sentido, la impresión que me dejó es que fue como un coletazo, casi como un espasmo de una época que se termina. Tanto la reacción editorial de La Nación, tan desafortunada, incluso fue repudiada por los propios periodistas del diario y por muchos dirigentes políticos de todo el arco, como por la reacción de los sectores más alineados con las políticas de derechos humanos del gobierno, que también tuvieron una reacción espasmódica. Es como si ese escenario se hubiera dado un último estertor, tanto con La Nación como con las reacciones más virulentas, para dejar paso a una nueva generación, como decís, ¿no? Incluso con los que, para mí, creen que hay excesos en el manejo de la política de los derechos humanos, por ejemplo, en el cobro de las indemnizaciones, que por ahí es algo que hay que investigar un poco. Me parece que el oportunismo, no fue demasiado acertado. No, definitivamente no. Cuando además el que lo tiene que resolver es el Poder Judicial y no el Ejecutivo. No, incluso cuando es una discusión que seguramente hay que dar, las condiciones en las que se están desarrollando los juicios e incluso las condiciones de
de confinamiento de los Sí, ex represores, así ¿no? es, sí. Digo, eso es una discusión que, por supuesto, es un debate que la sociedad no puede ignorar. Tiene que saber cómo se trata a los tipos que están presos, que fueron responsables del aniquilamiento y de crímenes aberrantes, abominables. Pero las condiciones, el Estado de Derecho se las tiene que garantizar a esos tipos también, Así ¿no? es. Bueno, es verdad lo que decís, es una etapa que de alguna forma termina, porque el presidente electo es un hombre de 56 años, ¿no? Inaugura una generación. Es una generación que no hizo política, en el caso de Macri es muy marcado eso. Sí, Macri no los hizo 70 política tenía, antes, no de sé, 15 antes del años. 89, no Ok, hizo política, claro, ¿no? claro. Y tenía... Y es una generación que durante esa década estaba en la adolescencia o preadolescencia, ¿no? Digo, Sí. la generación de Scioli y de Macri. Sí, sí. Así que coincido con ese Ignacio, sí, es otra generación. Pero volviendo, si querés, más a la arena política, la arena de gestión que comienza acá hacia adelante, a partir del 10 de diciembre, lo de cómo digeriría el peronismo esta derrota, sí, y su configuración hacia adelante, creo que podría tener impacto en la gestión, digamos, en los primeros pasos de Macri. Sí, ¿no? sí, sin ninguna duda. Además, porque Macri va a tener que tomar decisiones, después vamos a hablar de algunos temas de economía puntuales, pero sobre esas decisiones van a tener impacto en la economía, van a tener impacto en los sindicatos, en el mundo gremial, y el peronismo, ¿cuál va a ser la voz del peronismo que critique o que acompañe al gobierno de Macri? ¿Habrá una sola? ¿Serán... Evidentemente hay como un escenario coral. Pero en es el peronismo, clave, ¿no? lo del peronismo es una gran incógnita. Es como un coro el peronismo en este momento. El dirigente que mejor perfilado estaba antes de la elección y durante el domingo fue Sergio Massa. Claro. Massa de la Sota, ¿no? A mi modo de ver, es uno de los tipos más astutos que tiene la dirigencia peronista en este momento. Lo llevó esa astucia a ocupar, aunque sea brevemente y aunque fuera un personaje lateral en lo que pasó el domingo, lo llevó a dar una conferencia de prensa y mostrarse, a saludar al nuevo presidente, al presidente electo, y mostrar una actitud colaborativa, una actitud de acompañamiento del próximo gobierno. Massa claramente es un eje del nuevo peronismo. Hay otros satélites en ese nuevo eje que uno puede pensar en el flaco Randazzo, por ejemplo. Urtubey también. Urtubey también, un dirigente muy joven de una generación, creo que es más joven que Massa incluso, Urtubey, o debe andar por ahí. Pero lo que decíamos al comienzo también es que los 12 millones de votos que cosecha Scioli en la elección del domingo no hacen de Scioli el mismo personaje o el mismo dirigente que hubiera claramente, del que se hubiera firmado el acta de función el mismo domingo. Es cierto que los 12 millones de votos tampoco son puros de Scioli. Incluso de Cristina, ¿no? También, o sea, Cristina tampoco el hecho de haber sacado una diferencia tan estrecha por ahí lo deja un poco de lado a Massa, pero a Cristina la deja con vida, ¿o no? Sí, eso es una buena pregunta para hacerse. Hay que ver cómo dialogan los sectores el resto del peronismo, es decir, tanto Massa como Scioli, Urtubey, Randazzo, los emergentes de la Liga de Gobernadores. Uno de ellos es Gioja, por ejemplo, a pesar que es un hombre ya grande y que va a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. ¿Cómo dialogan esos sectores en relación a cuál es el destino del último gran líder que tuvo el peronismo, que es Cristina Kirchner, ¿no? Si van a reconocer algún nivel de liderazgo en Cristina, en la oposición, en el llano, o directamente van a dar vuelta a la página y van a considerar que Cristina forma parte del pasado, ¿no? Esa es una discusión interna del peronismo que va a estar muy caliente y que va a tener, como decías recién, incidencias en el gobierno de Macri, ¿no? Lo que pase como oposición con el peronismo. Exactamente. Otra pregunta que me hago en voz alta, la comparto con ustedes, es si el gobierno de Macri es Cambiemos o es el PRO ahora, ¿no? Porque pareciera como que el método de toma de decisiones de la cúpula de Mauricio Macri sigue siendo PRO, ¿no? Sigue siendo amarillo. Pero bueno, no, esto no es un dato, es una pregunta que yo me hago, es una apreciación que tengo, ¿no? Bueno, Macri prometió en estos días, tanto ayer como en el transcurso del día de hoy, que mañana miércoles va a dar a conocer su gabinete. Sobre todo el equipo económico
del que trazó un diseño Sí, en el la gabinete conferencia de económico, prensa, sí. que tiene una conformación poco habitual, pero que tampoco difiere demasiado de cómo No, funciona la economía, ¿no? Porque son ministerios que ya hoy, de hecho, funcionan en el día a día, ¿no? La gente que acompaña a Macri, lo que decía ayer, era después del anuncio de Macri, es que en realidad se trató casi de una estrategia de comunicación, más que de una medida efectiva, más efectista que efectiva en el manejo de la economía, porque los ministerios ya están, son preexistentes, a lo sumo cambia el nombre de alguno de ellos, y que lo que quiere transmitir el espacio de Cambiemos o el del PRO es la vocación y la inclinación del macrismo a trabajar en equipos donde no hay figuras relevantes. Macri había dicho que no quería un superministro de Economía, ¿no? Sí, como Kicillof o como Cavallo. Dijo. Otra cosa que dejaron en claro es que no iban a tener barreras partidarias para convocar a los más aptos o los mejores en cada una de las áreas. Ajá. Me parece que en ese sentido no es que se van a nutrir porque no tienen la gente de hecho para que sea todo ocupado por gente del PRO. Busca de alguna forma un gobierno de la virtud, Macri, ¿no? Sí. Como dice la Sí. la política. En algún sentido es el gobierno de los mejores. La meritocracia. La meritocracia, pensado Sí, de la sí, teoría sí. política, ¿no? Es así. Sí, en el tema económico pareciera que hay que ver cómo funciona el gabinete, el gabinete económico en la acción, porque intuyo que la agenda del urgente, la agenda de la que el 99% de los que integramos, como dice Macri, el Círculo Rojo, hablamos, va a pasar por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, ¿no? Digo, ese va a ser el ministerio que va a canalizar la agenda del dólar, de la inflación, de las negociaciones con el sector externo, de las tarifas, la cuestión fiscal. Entonces hay que ver cómo se coordina, pero sí es cierto que ellos no son, en Cambiemos o en el círculo cercano a Macri, prefieren presentarse como un partido que trabaja en equipo y no con la figura de un superministro. Hablamos de estos temas en el bloque que viene. Bueno. Pausa, un segundo y volvemos. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza.
El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Divina Comedia, segundo bloque, con Ignacio Liberadol y Ezequiel Burgo. Estamos haciendo una mirada sobre la elección del domingo y tratando de determinar cómo va a ser la transición en los próximos 10 días. Hay solo 10 días hábiles, hay un calendario electoral un poco delirante en la Argentina, ¿no? Nos tomamos un mes entre la primera vuelta y el balotaje y tenemos solo 19 días entre el triunfo del presidente electo y la salida del poder de Cristina Kirchner, de los cuales solo 10 días son hábiles. Así que van a ser pocos pero calientes. Nacho, te quería preguntar por qué está haciendo el gobierno. Que el gobierno la semana pasada tomó una decisión, publicó una resolución en un día feriado, creo que fue un sábado, que determinó que los bancos tienen que limitar sus tenencias en dólares. Exactamente. Redujo entonces la cantidad de dólares que tienen los bancos y los obligó a venderlos. Exactamente. Necesitan llegar al 10 de diciembre con la mayor cantidad de dólares posibles en sus manos. Sí. ¿Cómo está administrando esto el gobierno de acá a diciembre? En realidad lo que dejó en claro es que no tienen las reservas para llegar ni siquiera a la asunción del nuevo presidente y que necesitan forzar a los bancos a desarmar y a deshacerse de los dólares en efectivo que tienen, de los bonos en dólares y de los contratos a futuro, que son los que influyen mucho sobre las expectativas de evaluación. Quiere decir que lo de llegar a diciembre no era una frase hecha ni un mito, era efectivamente están dando llegamos vuelta, arañando, ¿no? Sí, están dando vuelta a los bancos a ver qué tienen como para poder contar con los dólares y poder afrontar los pagos de importaciones y los giros al exterior por el consumo de los argentinos que están haciendo. Había gente que estaba preocupada por sus propias cuentas en dólares en los bancos. Por primera vez en mucho tiempo yo escuché eso, ¿no? Sí. Gente se preguntaba, vos tenés dólares, tenés una caja de ahorro en dólares, hay que tenerla. Sí, y por el nivel de reservas es lógico que te lo preguntes, pero también tendría un costo muy alto políticamente para el gobierno, para cualquiera, para el nuevo también, y pocos beneficios, ¿no? Porque tampoco hay 8.000 millones de dólares que hoy pertenecen a la gente que no terminarían de resolver los problemas y que se pueden conseguir con colocaciones de deuda. Igual también hay que aclarar que esta medida ya fue tomada por este gobierno el año pasado, cuando el presidente del Banco Central era Juan Carlos Fábrega, que también bajó este límite de activos dolarizados que pueden tener los bancos como porcentaje de su patrimonio. Que en su momento les permitió a los bancos hacer una ganancia monstruosa, ¿no? Sí, sí, así es. Eso fue previo a la devaluación, ¿no? Previo a la devaluación del 2014. ¿Y qué imaginan de discusión de estos 10 días de transición a partir de los comentarios que hizo Macri en la rueda de prensa de ayer respecto del estado de las cuentas públicas? Es decir, los números son los que dicen o podemos encontrar, ¿se va a encontrar con sorpresas, Macri? No, yo creo que se va a encontrar sorpresas. A ver, en la Argentina siempre todas las transiciones políticas se han encontrado con sorpresas. El equipo de la Alianza, cuando el ministro de Economía que asumió con la Alianza era Machinea, se encontró con un déficit mayor que al que decía que tenía Roque Fernández. La verdad que no tengo información al respecto, pero por lo que dicen los equipos, el propio Macri, no están claros los números reservas, los números fiscales. Yo creo que son días en los que va a haber que estar atento no solamente a lo que dice el equipo económico entrante o los integrantes del equipo económico entrante, sino a variables como, por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar con los precios? Es decir, ¿qué está pasando con precios cuidados? Porque puede haber actitudes remarcadoras, entre comillas, por parte de los empresarios. ¿Qué va a pasar con la emisión de pesos que está haciendo el banco? En el caso de la devaluación, decís. No, previo. Estoy hablando entre hoy y el 10 de diciembre. Curarse en salud, los empresarios abriendo paraguas. Sí. ¿Qué va a pasar con la emisión de pesos
que ya está preparando el Banco Central para diciembre. ¿No, Ignacio? Sí. Igual, sí, para mí el tema de las reservas es clave porque justamente el central está informando un nivel que no debería ser preocupante, pero en las cosas que hace todos los días totalmente. Envía señales a los mercados como si que fuera son preocupantes, como si se estuvieran agotando completamente. Sí. Entonces eso es lo que por ahí está mostrando que el nuevo gobierno se va a encontrar con cosas totalmente diferentes a las que se informan. Y es un poco lo que está poniendo en duda en este momento en los mercados, cómo va a ser la gobernabilidad, sobre todo en los primeros meses de gestión, porque se vio, bueno, en estos días una caída muy fuerte en las acciones a partir del triunfo, o sea, cuando se esperaba justamente que siguiera una tendencia más optimista en los mercados. Bueno, vamos con... seguimos hablando de esto, pero tenemos un par de fotos, tenemos 2 anatomías en realidad para hacer hoy, las presentamos. Jovencísimos, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el 14 de septiembre de 2013. Esas caras muestran que no les había ido bien en el balotaje en el que compitieron con Aníbal Ibarra. Fue la primera experiencia electoral de Macri, como la mayoría de los políticos, con una derrota, o sea, se hizo de abajo. La siguiente anatomía, están muy cambiados, esos dos jóvenes. La otra foto es más reciente, es del 24 de junio del 2007, y es el primer festejo de Macri. También están cambiados. Con Gabriela Michetti también están cambiados, sí. También, y pasaron 8 años ya de eso. Es el domingo del balotaje, el domingo de la elección que le dio a Macri, y digo bien, en balotaje, la jefatura de gobierno porteño. Le ganó a Filmus Heller. Que le ganó a Filmus y a Heller. Han cambiado los aspectos y han cambiado también los dirigentes. Macri tuvo un crecimiento como dirigente político, se hizo de abajo, como decíamos, y llegó a la presidencia. Lo impensable para muchos, para nosotros también, ¿no? Sí, llegamos al final del programa. Nos vemos el martes, gracias.